Bueno, buenas tardes, perdón por la tardanza. Bueno, ya le cambiamos un poquito porque siempre me toca hablar de TDA y epilepsia y esas cosas, y por lo menos ya vamos a hablar de otro tema que va muy de la mano en una comorbilidad muy frecuente que tenemos en los niños con déficit de atención, que es el trastorno negativista desafiante. Esta parte o esta charla realmente es muy breve porque en los niños es muy cortita la edad que llegamos a presentarlos, y solamente es la parte disocial la que llegan a presentar los niños. Y se ve todavía más exagerado por la parte del rechazo social que llegan a tener los niños por los demás niños, o sea, por sus compañeritos. Porque normalmente la defensa de los papás con los niños que tienen déficit de atención es que mi niño es muy inteligente, es que mi niño es el líder del grupo. Ah, bueno, pues justamente nadie está diciendo que no sean inteligentes, y también, por otro lado, nadie está diciendo que no puedan ser líderes. El problema es ese liderazgo desbordado que tienen estos niños por la impulsividad. Y se tiene que ordenar todo a como yo diga, y a la hora que yo diga, y como yo diga. Y lo peor es que si el papá todavía le compra el balón, pues él es el dueño del balón, entonces se enoja porque perdieron, pues agarra el balón y se va. Entonces los demás niños ya empiezan a jugar solitos y sin necesidad de incluirlo en los juegos que tenemos o que llegamos a tener como niños, y empiezan a tener ese rechazo social, ¿no? Y muchas veces es todavía exacerbado de mayor forma por los papás. Entonces ahí sí, dicen que en psicología no existe la culpa, pero sí lo vamos a usar ahorita, y todavía se incrementa por culpa de los papás. Y normalmente hablamos del papá, del varón, no de la mamá. Que la mamá sí es como tratar es que tienes que jugar como también tus amiguitos quieran, no siempre es como tú. Y el papá no, es el sentimiento machista que todavía existe, aunque no sean golpeadores, y si son impulsivos los papás, todavía van a estar golpeando más, ¿no? Entonces esa parte es la que se ve incrementada o se ve exagerado esto. Yo hice en Toluca pediatría, y ahí está un neurólogo pediatra que es michoacano. El punto es que él les decía en aquel entonces, bueno, ¿tú qué quieres ser de grande? ¿Neurólogo, pediatra, presidente de la República, o quieres terminar en la Almoloya de Juárez, ¿no? Ahí teníamos Almoloya, la vista. Y entonces le decías esa reflexión no al niño, realmente se la hacías ver a los papás. ¿A dónde quieres llegar con tu hijo si no controlas esta conducta? Pero los papás luego realmente son muy difíciles, y todo por culpa de quién, de los otros papás o de nosotros los profesionales que malmedicamos a un niño. ¿A cuál niño? Al que no necesita tratamiento farmacológico y que terminamos medicándolo, y que lo que realmente necesita es la intervención primero de psicología. Por eso todo lo que yo hago en mi día a día tiene que involucrar o involucra la terapia multidisciplinaria. ¿Y esto qué quiere decir? Pues con el perdón de los papás, hay papás que llegan ya casi convencidos por el psicoestimulante o el psicotrópico, y les digo, ¿sabe qué? Es que vamos a darle oportunidad a psicología, ¿no? 4 o 6 sesiones, o sea, nos vemos en 2 o 3 meses para ver cómo va el niño con terapia. ¿Y eso qué quiere decir? Que yo no veo al niño con necesidad de darle un tratamiento farmacológico. Pero también hay psicólogos que son bien listillos. Entonces, esos, ¿sabe qué? Vaya agendando cita con el doctor, porque ese doctor tiene citas muy lejos, y es que lo más probable es que vamos a ocupar tratamiento farmacológico. Y entonces los mandan no de primera intención, sino ya después de sesiones para ver cuánto hemos tenido de mejoría. Y esto es como la psiquiatría en el adulto. Entonces, no podemos entender el tratamiento de psicología en un paciente con depresión si solo le vamos a dar tratamiento farmacológico. Y tampoco lo podemos entender si solo le damos terapia, porque ese paciente ya sabemos que un neurotransmisor, se llama serotonina, no está funcionando bien, no hay suficiente o no lo recibe suficiente la neurona, y ese paciente tiene una enfermedad que se llama depresión y que le falta un neurotransmisor. Es lo mismo con estos. Lo que pasa es que no lo consideran así los papás o no lo quieren ver así. Y cambia el mundo. Justo ahorita el último niño se llama Carlos, igual que yo. Y el Carlitos, de ser muy mal portado, ahí, pues la realidad es que ya es muy bien portado, y ahora sí ya brilla esa parte de ser bien listillo. Entonces el Carlillos ya salió bien listillo,
Y hoy empezamos la dosis de reducción, parece que ya se autorreguló, ya controló la impulsividad y vamos para atrás con los medicamentos. ¿Por qué? Porque eso es lo que necesitamos. Y bueno, el trastorno negativista desafiante pues va a tener afectación entonces social, académica o laboral. ¿Y laboral en quiénes? Pues en los adolescentes grandotes, mayores de 16 años, que no pudieron seguir escolarizados porque el trastorno no los dejó, o bien en el adulto joven, que son los primeros años. ¿Y por qué paro ahí en el adulto joven? Porque entonces se vuelve, después de esto, un negativista desafiante, pero ya no es disocial, ya es antisocial, y es otra comorbilidad que se dejó crecer y crecer y crecer y crecer a lo largo de toda la adolescencia o desde la niñez. Entonces, esos son los que terminan realmente en Almoloya de Juárez. Entonces, esos son los que hay que evitar. Aquí serían 1000 cumbres, nada más que no se alcanza a ver, entonces no ven la magnitud del problema los papás. Entonces, ¿qué es el trastorno? Bueno, pues va a ser un patrón recurrente, o sea, una conducta que va a no cooperar o ser oposición o tener un desafío, que son niños irritables, hostiles ante cualquier figura de autoridad. En el niño que tenemos con déficit de atención, normalmente ese niño no pone atención y por eso no coopera, pero en este otro le dice no quiero, ¿no? Yo fui al cerro hace 2 semanas y yo soy el doctor no quiero, ¿no? Porque decían muévete para allá, no quiero, ¿no? Y eso, el otro sabe más que yo de cómo subir las piedras, pero yo no quiero, ¿no? Entonces ese es un desafío hacia la autoridad. ¿Por qué? Porque pues yo también sé, ¿no? Y eso es normalmente lo que sucede. Y no sucede solamente en la escuela. Otra vez volvemos con los papás. Sucede con la mamá porque está más tiempo. Y entonces la pelea de esos familiares es que tú tienes la culpa. Y el papá culpa a la mamá porque es histérica, porque no pones reglas suficientes, estás maníaca, ¿no? Tú ves mal al niño, pero ya son quejas en el salón de clases, ya son quejas en el deporte, en la escuela donde van a jugar fútbol, donde siempre termina golpeándose, donde no le hace caso al maestro, y en la casa. Y con el papá también, nada más que como el papá si le levanta la mano y le da con el cinturón o le da el golpe al niño, entonces cree que lo tiene dominado, ¿no? Y no es así. Les pongo un ejemplo siempre de esto, porque entonces allí en el fraccionamiento de donde yo vivo, es un coto chiquito, somos poquitos, pero no respetan el límite de velocidad, ¿no? Entonces, ya mataron a un perrito, entonces les pusimos un tope, ¿para qué? Para que no pasen corriendo. ¿Por qué? Porque bajan las señoras con su coche a toda velocidad, que ya se les hizo tarde en la mañana, o en la noche llegan y los niños están jugando, y entonces ¿qué esperan? Que atropellen al perrito. No seguimos las reglas, y es una regla de bien común, o sea, de comunidad, y no la seguimos. Entonces ese vecino que tienen ustedes alrededor, o vecina, que se cree dueño de toda la calle, bueno, pues ese es seguramente un negativista desafiante. ¿Por qué? Porque algo no le cae bien y se cree dueño de toda la calle, ¿no? Y ese es el adulto que no está tan mal, ¿no? Entonces son pacientes que van a estar discutiendo con mucha frecuencia, están haciendo desafíos o son provocadores, ¿no? O sea, uno no les está haciendo nada y de todas formas están duro y dale sobre uno hasta que te enfrascas tú en la discusión y entonces viene el gancho para que empiece una discusión. O sea, ellos buscan provocar también esto. Pierden el control con facilidad y la principal diferencia entre este trastorno consiste en que no existen violaciones de leyes ni de los derechos básicos de los demás. Solo buscan provocar y solo buscan estar en contra de la autoridad, pero no llegan a algo realmente importante. O sea, esa conducta nunca sobrepasa las reglas de donde se encuentran. O sea, en un ejemplo, el niño es muy fácil que se salga del salón. Eso es lo más frecuente de un niño que es muy impulsivo, está muy inquieto y se sale del salón. Y va la maestra por él y no quiero, no quiero, y se va arrastrando y haciendo el berrinche y lo meten al salón, pero no se sale de la escuela. Y la otra no pega a la maestra. Eso es exceder las normas básicas de convivencia en la escuela de un niño. Como los trastornos psiquiátricos, este también ya es dentro de los trastornos mentales, se tiene que tener un periodo mayor de 6 meses. Es por eso que a los niños que tienen el déficit de atención les cuidamos esa parte de la impulsividad. ¿Por qué?
porque si empiezan a tener ese negativismo desafiante, quiere decir que no lo estás controlando o ayudando a que se autorregule. Y si la conducta persiste por más de 6 meses, entonces ese paciente ya lo puedes catalogar también como un trastorno oposicionista desafiante, con TDA combinado. Entonces ya tiene 2 cosas el niño en su diagnóstico. Y realmente cuando nos llega a suceder, por ejemplo, ayer tuve a Guillermo, y Guillermo era un déficit de atención combinado y un negativista desafiante. En la escuela, digo, oposicionista desafiante, en la escuela contra todos, en la casa contra su mamá. Y cuando iba a clases extracurriculares contra la nueva maestra. Y le cambiaban a otra maestra y a otra maestra porque no lograban concretar aprendizajes con él. Y en este nuevo periodo escolar, porque pasó de la primaria a la secundaria, pues lo único que hicimos realmente fue ajustarle como la dosificación del medicamento, porque como que no me parecía mucho, y el niño está sin ansiolítico, está sin psicotrópico y está solamente con el psicoestimulante. Y entonces, ¿qué pasó? Pues lo ayudamos a autorregularse y ya llevamos 4 meses sin que se presente el oposicionista desafiante. El niño está centrado, está trabajando bien, ya trabaja en su casa, ya no se pelea con la mamá, si tiene su desorden en su cuarto, ya la mamá tampoco se enfrasca en ir a discutir y todo ha ido a mejorar, ¿no? Y el niño ya su estado de ánimo es completamente diferente, el tono de su voz ya no habla despacito y en una sola tono de voz toda la consulta, ya ahora sí me platica, contento, que hizo, que le dieron un diploma, ¿no? Entonces empieza a tener todo eso de funcionalidad que no tenía previamente el niño. Y bueno, pues ¿qué es lo que pasa? Pues que se acompaña entonces de baja autoestima, una escasa tolerancia a la frustración, que es el berrinche famoso que le dicen las psicólogas, y pues de depresión. Si todo esto también se persiste de más de 6 meses, entonces también se va a llamar depresión. Y los niños normalmente tienen depresión menor, ¿no? Y bueno, en la clasificación internacional de las enfermedades, porque siempre que platicamos, hablamos del manual de trastornos mentales, del DSM-5, y bueno, es un subtipo menos grave del trastorno disocial. Acuérdense que este es el oposicionista desafiante, está el disocial y está el antisocial, y es un trastorno desafiante oposicionista y se incluye dentro de las conductas o de los trastornos por conductas perturbadoras. ¿Por qué? Porque lo hace disfuncionar y que no pueda ser incluido adecuadamente o escolarizado adecuadamente al niño. Y aquí estamos hablando de los niños. Entonces, tienen que imaginar a un niño normal, o sea, que no tiene trastorno del espectro autista, haciendo una crisis como un niño que tiene espectro autista, ¿no? O sea, así el berrinche completo, tirado en el suelo y golpeando y pataleando a todo mundo que se le acerque, ¿no? Ese es un niño que normal, habla normal, tiene un neurodesarrollo aparentemente normal, y termina haciendo ese tipo de conductas que se llaman o se definen como perturbadoras. Estos son los criterios que tenemos ahorita. El trastorno de conducta provoca deterioro significativo en la actividad social, académica o laboral. Acuérdense, lo laboral es para los adolescentes mayores de 16 años. Los comportamientos no aparecen exclusivamente en el trastorno de un trastorno psicótico o de un trastorno del estado de ánimo. El estado de ánimo es bien importante que lo tomemos en cuenta o en consideración para nuestros niños, porque yo soy neurólogo de niños, entonces yo en mi consulta veo puros niños y adolescentes, no veo adultos, pero aquí es importante y por eso siempre pregunto ciclo de sueño y cómo te sientes, y esa pregunta es directa con el niño y normalmente le pregunto, ¿estás feliz o estás triste? ¿No? ¿Por qué? Porque los niños no pueden tener por edad y maduración cerebral, no existen en ellos trastornos psicóticos como la esquizofrenia, o sea, la locura. Por ende, en los niños sí pueden existir trastornos del estado de ánimo, trastorno generalizado de ansiedad y trastorno depresivo, o sea, síndrome depresivo menor. Y normalmente tienes que buscarlo porque si todos los criterios de arriba tienen que ver con un estado de ánimo deprimido en el niño, tienes que dar antidepresivo y no tienes que dar psicotrópico, es diferente el tratamiento. Y bueno, que no cumplan criterios nunca para el trastorno disocial y 18 años o más para buscar el disocial o el antisocial, ¿no? La que sigue. Que ya son trastornos de la personalidad y que no las ve el neurólogo pediatra.
O sea, las tiene que dar el psiquiatra o el psiquiatra. Y esos trastornos de la personalidad se diagnostican después de los 12 años en las niñas, porque son más precoces en su maduración, y en los niños después de los 14 años. Somos más lentitos nosotros los hombres, aunque nos cueste trabajo poderlo aceptar. Bueno, su incidencia no es tan alta, por eso es que los niños son mal portados, pero son inquietos o son inatentos, pero nunca son disociales o oposicionistas. Son poquitos los que yo tengo. Normalmente cuando hablo del déficit de atención les digo es que solo tengo como 3 o 4 que son así de, ay, por Dios, ¿qué voy a hacer con estos niños? ¿No? Es esa la magnitud, o sea, imagínense si yo de tantos niños que tengo en la consulta o que he visto en estos poquitos años que tengo de profesional, y me acuerdo bien de los 3 o 4, por ahí tengo uno aquí bien clavado en la cabeza que no he visto en buen tiempo, pero sí he hablado con el papá, que es un niño que tiene un negativista desafiante, ¿no? Y ese es el más gravecito de los todos y creo que se ha ido mejorando poco a poco. Puede aparecer desde los 3 años de edad, suele iniciarse a los 8 años de edad y no después de la adolescencia. ¿Por qué? Porque en la adolescencia, después de esa edad, ya lo vas a marcar como un trastorno disocial. Y de los 3 años no es que desde ahí venga negativista el niño, faltaron ahí, digo oposicionista, faltaron por ahí límites en ese niño, pero se dejó correr el tiempo, que es donde nosotros como papás no ponemos límites, donde no llevamos atención, donde nos dan quejas y mejor lo cambio a otra escuela, y donde el niño termina vetado en toda el área de los kinders que se conocen de aquel lado, ¿no? Y la otra es que no cumplen criterios normalmente. O sea, los niños menor de 6 años cumplirán 2 o 3 de los criterios, no cumplen los 6 necesarios de 9, porque son chiquitos, entonces les falta ir creciendo y juntando los criterios a lo largo del tiempo. Por eso el diagnóstico suele darse hasta los 8 años de edad. Y antes de eso los puedes tratar, no los dejas evolucionar tanto. Es más común en hombres que en mujeres. Y bueno, el ambiente familiar tiene mucho que ver. Realmente ahí es donde, por eso, quien no entiende que el tratamiento es un tratamiento multidisciplinario, o sea, está involucrado el maestro, está involucrado pedagogía, incluido ahí entre maestros y psicología, está involucrado el psicólogo, a veces neuropsicología, porque necesitamos otro tipo de pruebas más específicas, y nosotros. Entonces, todo mundo está involucrado, pero el ambiente familiar es muy importante. Si 8 horas del día se la pasa el niño en la escuela, ¿dónde se la pasa las otras 8 horas del día? Pues en la casa, con sus papás. Entonces, se necesita mejorar el ambiente familiar de los niños. Donde desgraciadamente no se llega a dar o no se puede, es donde falta la figura paterna. Acuérdense que el papá siempre va a ser la figura de autoridad. La mamá es la dulce y el papá es el enojón, siempre. En su casa es igual. Yo con que levante la ceja en la casa es suficiente, o decirle, estás castigado y siéntate ahí. Y lo siento en la escalera y ya el niño como si lo hubiera matado a golpes, ¿no? Chichi, ya no lo he tenido que regañar, por cierto, ahora que me acuerdo. Entonces, siempre sucede así. Y la mamá regaña y regaña y regaña y regaña hasta que se cansa, ¿no? Entonces, eso sucede con frecuencia. Bueno, el inicio es gradual, se mantiene a lo largo de meses o años y se deja que la bola vaya creciendo. Una porción significativa constituye el antecedente para un futuro llamarlo trastorno disocial. Es por eso que mi maestro, el doctor Contreras, les decía esa parte, ¿no? Es más frecuente en un estado socioeconómico bajo. ¿Y eso por qué? ¿Qué tiene que ver eso, doctor? Que sean pobres, pues si son pobres, el nivel cultural está muy por debajo y la exposición, pues si aquí nada más en Morelia, agárrense tantito y vayan, sin ofender a nadie, espero, atrás del estadio hasta allá arriba y verán las condiciones sociales en las que se viven, no solo la económica, sino la parte social en la que se vive. Entonces es una parte muy importante en este tipo de trastornos, ¿no? O nos dicen que allá en Villas del Gentillal es algo parecido. Entonces, eso también tiene que ver mucho con el afecto de crianza. Y bueno, pues siempre hay que interrogar todo esto, los madres con trastornos depresivos y las familias disfuncionales. ¿Por qué la madre? Porque sospechamos altamente
que todo lo que tiene que ver con la serotonina, la dopamina y la noradrenalina vienen ligados al X. Y la otra es que las mamás que llegan a tener embarazos con síndromes depresivos generalmente estaban tomando también algún inhibidor de la recaptura de serotonina, y eso puede marcar a la neurona como decirle no necesitas producir tanta, y entonces no produce tanta serotonina y el niño sale con bajos niveles de serotonina. Y no es que se note en los primeros años de vida del niño, el niño puede estar feliz o jugando o ser un poco más agresivo que los demás. Y bueno, pues interrogar estos antecedentes por el consumo de drogas o de sustancias ilícitas, los antisociales de la personalidad, o sea, buscarle ahí trastornos disociales, negativistas desafiantes, trastornos del estado de ánimo. El más frecuente es la depresión. Y lo que pasa es que de hace 2 años para acá encontramos 4 genes ya marcados para dopamina y para sus receptores de dopamina. Son los mismos que se han marcado y que se dicen que funcionan para el TDA, o sea que existe esa incapacidad de la neurona por genética para producir dopamina o para recibirla en la neurona posináptica, para el trastorno también depresivo, el esquizofrénico y para este. Por eso no los pedimos todavía, porque no sabemos si la falta o la ausencia de alguno de estos 4 genes es patognomónica, o sea, característica de alguno de estos síndromes, porque todos estos se han encontrado involucrados en estas otras 4 patologías. Y bueno, ¿cómo se ve entonces? Pues parece molestar más a las personas que lo rodean que al propio paciente que lo presenta. Y pues solo él no se va a dar cuenta o no se quería dar cuenta. Pero este paciente sí no tiene esa autopercepción, no puede tener ese nivel de autocrítica. Yo les decía ayer a unos papás, pues no regresaron porque no querían medicar al niño. No, doctor, es que quisimos darle por esta otra terapia alternativa que no funciona. Le dije, ajá, pero sea autocrítico. Autocrítico es que yo solito me puedo decir a mí mismo la verdad. Sea autocrítico y sea objetivo. Sí, doctor, no venimos porque no queríamos darle tratamiento farmacológico al niño. Ya cumplió 10 años, tenemos 3 años que no regresamos con usted y el niño no sabe leer y escribir. Ah, ok, el niño tiene 10 años, ¿no? ¿Y si va a aprender? Pues seguramente sí. ¿Y si va a ir a la universidad? Pues si lo metemos a una secundaria abierta y después a la prepa abierta, pues después podrá entrar a la universidad. Pero primero que aprenda a leer y escribir, ¿no? Entonces, esa es la parte de la autocrítica que ellos no lo tienen, estos niños no lo saben. Pegaron, pero no hice nada malo, ¿no? No se dan cuenta del mal que llegaron a hacer. Y esto es lo que siempre preguntan los papás. Estamos hablando de un trastorno de conducta, no estamos hablando de un déficit cognitivo, no estoy hablando de déficit mental. Entonces, el nivel de inteligencia es adecuado, pero el rendimiento es bajo. ¿Por qué? Porque no quiere participar, porque no quiere hacer exámenes, porque no quiere hacer tareas, porque no quiere estudiar, porque se niega a aprender, por eso se llama entonces oposicionista desafiante. Tiende a tener una baja autoestima, por eso es baja tolerancia a la frustración, por eso está deprimido, por eso llega a tener estallidos de enojo, porque ya tiene su estado anímico muy bajito. Ahí yo les digo que mi coeficiente intelectual de la prepa, que debe ser el real que yo tuve, yo saqué 97 de coeficiente intelectual, o sea, no soy tan brillante, soy como cualquier persona, normalito, ¿no? Pero cuando yo estaba de residente de 3er año de pediatría, pues a mí me llamaban a la dirección del hospital y me llamaban para pedir mi opinión de algún caso y entonces me dejaban de encargado de algún área, entonces me daban deberes, obviamente para ellos ahorrarse dinero, pero me los daban a mí y a mí me ponían como una estrellita, ¿no? Entonces decían, es que Carlos es muy listo, es que Carlos no se le muere el paciente en la guardia, es que Carlos, y es que Carlos. Y entonces así como Goku, ¿sí conocen a Goku? Y si no, lo buscan en el YouTube para que vean la nube voladora. Entonces a Goku, o sea a Carlos, lo subieron en una nube voladora, ¡puc!, y lo aventaron al Infantil de México. Entonces, ¿cómo iba el estado anímico de Carlos en aquel entonces? Pues hasta el cielo. Nadie me alcanzaba, ¿no? Ni mis compañeros merecían hablarme. Y del infantil me hicieron también un psicométrico para ver que no estuviera loco, sí salí muy loco, pero salí con un coeficiente intelectual de 115. ¿Y por qué salió tan alto? Pues porque yo estaba hasta allá arriba,
el estado anímico influye sobre el coeficiente intelectual de las personas. O sea, no es que yo sea un genio, no soy superdotado. Yo lo que pasa es que estaba muy contento. Ellos hacen contrario. Entonces, cuando lo mandamos con psicología o neuropsicología, sus evaluaciones salen por abajo, o sea, limítrofes o con coeficiente intelectual bajo, y no es que lo tengan realmente, sino su estado anímico no les da para funcionar adecuadamente. Y bueno, pues estas son las teorías, que existen factores heredados de tipo neurofisiológico, psicofisiológico y bioquímico. En el que estamos buscando ahorita nosotros científicamente, pues es en el bioquímico, porque es el que sabemos que existen deficiencias tanto de los neurotransmisores, o sea, los bioquímicos, que son por medio del cual se comunican las neuronas, no es por electricidad solamente, y los hormonales, ¿no? Entonces, niveles altos o muy altos de testosterona a tempranas edades, aunque ustedes no lo crean, ustedes mujeres tienen también testosterona, tenemos que tener un bien y un mal, allí veo solo a un hombre, también tiene estrógenos usted, entonces también tenemos una parte de niña, los hombres. Entonces el trastorno hormonal se encuentra desfasado y eso provoca también que el niño no crezca bien, no duerma bien, y la otra, la irritabilidad continua que llega a tener el paciente. La teoría del aprendizaje, pues es que creemos también que esto es enseñado. ¿Por qué? Porque las actitudes que los jóvenes aprenden de las técnicas negativas empleadas por los padres, como los castigos, gritos, golpes, ignorarlos, llegan a fijar que la autoridad así es como se tiene que manejar. O sea, si mi papá me va a pegar, le digo que no. Si me va a pegar, entonces le contesto el golpe. Aunque eso en nuestra cabeza hacia un padre no esté bien. Pero realmente no existen patrones de crianza distintivos. Digo, esa es una teoría que se tiene por base de psicología, pero los padres exageran por el poder y el control sobre sus hijos. Y esa sí es la parte donde se exageran los golpes, se exageran los castigos, pero no quisimos medicar al niño. Y eso hay que entenderlo muy bien, y nosotros los profesionales de salud sobre este tipo de temas lo tenemos que entender. Es como cualquier mamá que tiene un niño con discapacidad, o que tiene un niño que tiene autismo, o que tiene el famoso déficit de atención, o que tiene este tipo de trastorno. ¿Por qué? Porque es difícil de aceptar que mi hijo no está bien. Entonces es una parte de duelo que tienen que sufrir los papás hasta que finalmente les cae el 20 de que pues así pasó, ¿no? Entonces esa es la parte que exageran los padres sobre el sobrecontrol de los niños. El pronóstico pues depende tanto de la gravedad, o sea, de qué tan mal venga ya el paciente, de la estabilidad a largo tiempo y su asociación. El 25% de estos niños llegan a mantenerse estables y dejan de cumplir con él después de unos años. Por eso luego, después de a lo mejor 6 meses, un año de tratamiento, dejo de ponerle yo en sus recetas o en los escritos trastorno oposicionista desafiante. ¿Por qué? Porque ya no lo hace. Por ejemplo, Guillermo, tenemos ya 6 meses y lleva 4 que ya no lo hace. Seguramente la siguiente receta, si sigue bien, o sea, la de enero, lo vamos a mandar ya solo como un déficit de atención, predominantemente inatento ya. ¿Por qué? Porque ya solo le queja de la escuela es que no pone atención. O sea, no termina bien sus trabajos, pero ya no reta autoridades, sí se defiende. Por ejemplo, de las quejas que le dieron a la mamá en este tiempo de consulta es que en la escuela alguien llegó y le pegó, ¿no? Y entonces se volteó y se defendió. Y eso no está mal. Pues finalmente ni modo que lo tenga zombie, ¿no? Y no es lo que buscamos en la consulta. Recuerden que esa es la parte que tienen miedo los papás. Y bueno, cuando se persisten pueden mantenerse estables o violar los derechos de los demás desarrollando el disocial. Eso es la fluctuación donde los papás abandonan la consulta, yo ya lo veo bien, quito medicamento y todavía no estaba bien. Es una educación que se le está dando farmacológica al cerebro para producir suficiente sustancia que le falta al cerebro. La que sigue. Y bueno, la secuencia más probable, o la que casi siempre sucede, es la siguiente. El paciente tiene déficit de atención combinado y luego tiene como comorbilidad el trastorno oposicionista desafiante, puede tener trastorno de ansiedad, puede evolucionar a un disocial en la adolescencia o depresivo,
y la evolución pues a consumo de sustancias adictivas y alta probabilidad al trastorno antisocial en la edad adulta grande, no joven, sino mayores de 25 años. Es esa la parte que es la que cuidamos en los niños, en la edad pediátrica. ¿Por qué? Porque lo más frecuente de la asociación es el síndrome depresivo y normalmente no se busca el síndrome depresivo en los niños. ¿Y por qué no lo buscan? Pues por errores diagnósticos, porque no lo preguntan. Y realmente es bien importante. Imagínense un niño en la escuela regañado y entonces la maestra sale y le dice a la mamá, fíjese que su hijo se portó muy mal y no hizo tarea y rompió el cuaderno. Entonces la mamá lo sube al carro, se van en la combi y la mamá va con una letanía hasta que llegan a la casa y ya lávate las manos y siéntate a tragar porque vas a hacer trabajo toda la tarde, ¿no? Y entonces está toda la tarde duro y dale, y duro y dale, y duro y dale con el niño. Y el papá que llega a las 6, 8 de la noche, le dan la queja al papá y otra vez, si no es que hasta golpeado termina el niño, ¿no? Y entonces se vuelve un círculo donde el niño va y se duerme triste, regañado, enojado o frustrado. ¿Y cómo despierta? Con ganas de volver a empezar, pero se le van apagando a lo largo del tiempo. ¿Qué? Porque ese círculo se vuelve y se vuelve y se vuelve. Entonces es mucho más posible que presente ansiedad, que presente depresión o que presente un oposicionista desafiante. Todos me regañan y yo no hago nada malo. Recuerden que este trastorno, el niño no sabe que está enfermo, que tiene un trastorno, que no está bien lo que está haciendo. Y que no lo guarde en la memoria. Acuérdense que el déficit de atención no lo puede guardar. Los niños se muestran desafiantes, desobedientes, sobre todo cansados, estresados, preocupados, indispuestos. Por eso los medicamentos para este tipo de niños, que son de muy larga duración, funcionan muy bien, porque llegan los niños y son unas bolitas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se la pasan también comiendo y comiendo y comiendo, y la queja es que no deja de comer mi hijo en la casa. Y pues sí, pero ¿por qué no deja de comer? ¿Y usted para qué compra Hershey's, no? Ahí los tiene, pues ¿quién le compra la comida? Pues usted. Entonces, ¿quién tiene la culpa? Usted. Y ya se van culpados los papás y preocupados y estresados y todo eso. Y bueno, el desarrollo entre los 2 y los 3 años es normal. Ahí es donde se identifican, tienen autonomía, imponen sus normas, sus controles, y es ahí donde los papás sí tienen la injerencia para poder determinar o limitar a los niños. Es donde los niños no piden, exigen los límites. Es donde no existe la mala crianza del antaño. Es que esa es la crianza que se tiene que dar. Es que tiene que aprender a respetar el niño a las figuras de autoridad. Y es donde los memes de ahora del Facebook, que rondan y rondan y rondan, no están bien. No estamos diciendo que le peguen al niño, estamos diciendo que se pongan límites. Pero no, ya somos permisibles. Está llorando y ten el teléfono, llévatelo. ¿No? ¿Para qué? Para que no deslate. Y entonces, ¿qué? ¿Está llorando? Ten, cómprate lo que quieras en la tienda. Y entonces, ¿de dónde sacó el dinero? Del papá que no quiso poner atención, de la mamá que tenía cosas más importantes que hacer, que tenía que atender a los otros niños. Y pues si el niño que va a comprar en la tienda, si yo le doy dinero a mis hijos, van y compran dulces. Entonces, es esa la parte que falta. Y bueno, para terminar, pues es que la adolescencia es lo más terrible para todos como papás. Lo sufrieron mis papás seguramente y estoy yo en espera de no sufrirlo tanto. Todos somos iguales, recuérdenlo, nadie es diferente. Lo que pasa es que profesionalmente a uno nos toca estar atrás del escritorio y a otros al frente de mí. Pero allá afuera todos somos iguales. Entonces yo también estoy sufriendo por esperar a ver qué pasa en la adolescencia con los míos. ¿Por qué? Pues porque es una adolere, que quiere decir emitir olor, o sea que huelen feo, o que les adolece, que es otra de las terminologías que se utiliza, que quiere decir que les duele quién sabe. Entonces la forma significativa para nosotros pues es eso, que les duele algo a los adolescentes, siempre les duele. Que porque le compramos el espagueti que le gusta, ay, que no le gustó ese porque la crema sabe feo. Ahora, porque le compré los patines, ay, que porque no le gustaron esos patines, nada les parece, ¿no? Y la adolescencia justamente es otro periodo donde se observa este comportamiento, donde se puede incrementar. Y es por eso que siempre les digo a los papás, es que es hoy, papás, hoy que el niño está pequeño, que tiene que enseñarse a marcar los límites. Es hoy que tenemos que valernos de psicología. ¿Para qué? Pues porque nadie nació sabiendo ser papá. Yo no lo sé.
Yo lo estoy aprendiendo y muchas veces mis papás son mi escuela para ser papá, lo que no debo de hacer, casi todos. ¿Por qué? Porque nadie nos enseñó, no hay una escuela de padres que realmente funcione como para los papás, para nosotros como papás. Entonces tenemos que aprender conforme van creciendo nuestros propios hijos. Entonces los límites tienen un tiempo para ponerse y tenemos que respetarlos, porque si no lo hacemos, en este periodo es donde se va a observar un comportamiento ante la necesidad de independizarse de los padres y de desarrollar su propia personalidad, de ser independientes. Acuérdense del comercial de Canal 5, siempre lo mencionan en esta plática. Es que mi papá es un héroe, mi papá es el mejor del mundo, llega a la adolescencia y ya sale de chamarra de cuero y se va de la casa en una moto porque mi viejo no me entiende, ¿no? Y ya regresa cuando el papá muere y qué razón tenía mi viejo, ¿no? Entonces yo ya lo viví a mis 30 y tantos años, me tocó decir lo mismo, pero mis papás todavía viven, ¿no? Entonces, todo esto, lo que son las recomendaciones estratégicas que hay que darles a las escuelas, todo esto es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta como papás y eso es lo que nosotros tenemos que poner en práctica. ¿Para qué? Pues para que esto se vaya mejorando. Dicen los maestros luego, es que me enseña el doctor o que su resumen es muy bueno, pues es un resumen de este resumen, que es un resumen que hicieron seguramente neuropsicólogos y psicología. ¿Por qué? Porque es lo que nosotros tenemos que hacer. Y todo esto se resume en algo muy sencillo que hace psicología, que se llama el feedback positivo o la retroalimentación positiva. Si el niño venía de regaños todos los días desde el año pasado, hay que empezar a felicitarlo. ¿Cuándo? Cuando hace bien algo. Entonces, por ejemplo, mi hija es zurda, entonces hace muy feo la letra por ser zurda, porque no se acomoda con el espiral, porque no se gira como todos los niños, escribe normal, para no mancharse, porque es niña. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues cuando escribe bien y no voltea por la imagen de espejo del zurdo, no voltea una letra, ay, mira, muy bien, qué bonito escribiste, ¿no? Y eso ha animado más a la niña para hacer solita su tarea y hacerlo mejor. Pero cambiamos el switch de regaños, o sea, le quitamos a la mamá esa parte porque yo no hacía la tarea, como buen papá, ¿no? Entonces le empezamos a retroalimentar a la niña. Y eso realmente funciona, los consejos de psicología sí están bien analizados y están bien puntuados, ¿no? Bueno, lo más importante es que estamos en un mundo donde se promueve mucho la salud mental. De hecho, sacaron una nueva norma, la 035, que sirve ¿para qué? Para la salud mental laboral. Y entonces, ¿por qué no puede haber una salud mental en el hogar? Y que involucre a quién, a papá, que involucre a la mamá, que involucre a los hijos. Tengo mamás que llegan al borde del llanto, ya vienen con un síndrome depresivo mayor o menor, no lo sé, yo no veo adultos, pero ya meritan tratamiento. Y hay papás que es evidente que tienen un problema generalizado de ansiedad y que no se han tratado, o que son bien impulsivos y que no se han tomado su chocho, ¿no? Entonces, necesitamos nosotros estar bien para nuestros hijos, o renuncian a la paternidad. Es así de sencillo. No quiero educar, no estoy bien y no acepto, ya no tengo más hijos. Pero eso es muy difícil que suceda en nuestro medio. Nadie quiere aceptar y esa parte de la autocrítica cuesta mucho trabajo hacerlo. Y normalmente es, no quiero medicar. Y entonces si no quieres medicar, pues siéntate más tiempo con tus hijos. Está más tiempo de calidad con los niños. A mí cuando me dijeron que tenía que hacer eso, yo trabajaba aquí en CRIT hasta el año pasado, que mi papá tuvo una hemorragia cerebral. Es adulto, yo no lo vi. Ni vi la maldita hemorragia hasta que vi la tomografía yo. Pero eso funcionó mucho en la casa. ¿Por qué? Porque yo soy el que lleva ya a los niños a la escuela, porque ya puedo comer con los niños en la casa, no llego, trago y me voy, sino llego, como en la casa y puedo ayudar en la tarea. Y el involucro de todos en la participación de la misma casa funciona. Y les digo, es que no somos diferentes, yo soy igualito que ustedes. Entonces, es cosa que se tiene que cambiar en nuestra cabezota. Y sobre todo en nosotros los hombres, porque es muy difícil, tenemos que involucrar en la participación, aunque sea de poquito y de pasitos en pasitos, se puede lograr mejorar la salud de los niños también. Y eso lo agradecerían las maestras y ustedes mismos o los mismos papás lo agradecerían, ¿no? Bueno, listo. ¿Dudas, preguntas, angustias?
Es que depende del tipo de discapacidad y depende de la lesión cerebral, si es que le existe. Porque sí las hay. Por ejemplo, los niños que sufrieron asfixia perinatal y tienen una gran lesión cerebral, generalmente llegan a tener adolescencias tempranas las mujeres y adolescencias tardías los hombres. Empiezan a oler feo desde los 8 años, como cualquier niño normalito, pero siguen oliendo feo, 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 feo los niños, los varones. Recuerden que los hombres son más lentos. Muchos años, hasta como los 17, 18, ¡pum!, le sale el primer pelo de la barba, ¿no? Entonces, en el varón sí es diferente. Por eso se tiene que ser pediatra, pues, para poder contestar eso. Y las niñas generalmente llegan a cursar con pubertades precoces. Es muy raro el oposicionista desafiante en las niñas, pero las niñas malportadas normalmente cursan con pubertad precoz. Ese desbalance hormonal, no solo de los neurotransmisores, también se observa en esta parte. Y los niños es de los 8 o 9 años, cuando un niño es entre los 10 y los 11 que empieza a oler a cebolla, empiezan desde más temprano. Aquí compartimos un paciente con el licenciado, el maestro, y yo me acuerdo desde que lo conocí, él iba muy oposicionista, pero no cumplía los criterios. Ya olía mal el chiquillo, ¿no? Y estaba muy chiquillo todavía para oler tan apestoso. Lo estudié, hice su protocolo de pubertad precoz y salió normal. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, todo lo que hayan escuchado en fármacos, pues realmente es un mito. Es como el paciente deprimido, necesita su antidepresivo, no se vuelve adicto. Estamos enseñándole a tener serotonina. A este le estamos ayudando a enseñarle a tener dopamina y noradrenalina. Entonces, el tratamiento es por tiempo, deja de cumplir criterios, se empieza a tratar de retirar el medicamento hasta que se logra quitar completamente, ¿sale? Entonces, es un mito urbano que existe de los fármacos. No causan adicción, causa más adicción no darle tratamiento. El punto de adicción o el porcentaje es del 3% en la población general, del 1.8 al 3%, de que nos volvamos adictos a alguna sustancia. No estamos hablando de drogas ilícitas, sino sustancia. Como cuál, pues el tabaco, el café, que son sustancias lícitas, que no se ven mal o no se ven tan mal, y tomar más de 5 tazas de café al día, americano normalito, ella es indicio de una adicción a la cafeína. Yo no me tomo 5 tazas al día, yo me tomo 5, pero de expreso en la mañana. Entonces soy adicto, fiel a la cafeína, ¿no? Y no se ve mal, no es un vicio que se vea mal. Pero estos niños, su adicción es a sustancias ilícitas, desde empezar por el alcohol, aunque sea lícita, hasta terminar con la que ustedes quieran. O la gran mayoría buscan siempre psicoestimulantes. Entonces buscan adicción a metanfetaminas o buscan adicción a heroína, a cocaína. Y eso es lo que no entienden los papás. No los hacemos adictos nosotros. Las faltas de tratamiento y de seguimiento son las que llevan al niño a que tenga esa libertad de ser como nosotros sin ser adictos a una sustancia ilegal. ¿Sale? Es que ahí hablas de disfunción familiar más grave todavía, porque se están peleando quién es la autoridad, 5 personas cuando... Ah. Es que sí cumpliría el criterio, pero no, porque la principal figura de autoridad tendría que ser la madre. Si es la madre una de las figuras, no. Ahí viene más bien con otra cosa. ¿Alguien más? Es que no hay un tiempo. Normalmente si los iniciamos desde los 6 años, es posible que lleguemos a los 8, donde existe otra modificación cerebral y que ahí se pueda retirar. Justamente Carlos fue el de hoy, fue el niño que llegó y llega a los 8 años de edad y viene muy bien autorregulado, por eso vamos a intentar la prueba. Y vamos a intentarla porque puede recaer solamente con inatención y aunque necesite todavía tratamiento, pues le dejaremos tratamiento, pero a dosis más bajita probablemente. Hay un parámetro que es bien interesante, los niños
Entre más chiquitos, más dosis necesitan y los adolescentes menos dosis. Pero lo importante es que vuelven a tener los mismos efectos secundarios de cuando empezaron tratamiento. Dolor de panza, que les quite el hambre, dolor de cabeza. Y cuando estamos por llegar al tiempo de que ya no van a ocupar tratamiento, como tienen ya más noradrenalina y dopamina, vuelven a presentar los efectos secundarios. Entonces se puede empezar a sospechar que hay que empezar a hacer pruebas de retiro, y son pruebas de retiro. ¿Sale? Nada, la que sigue. Sin comentarios. Lo siento, es que hay muchos artículos, ninguno pasa al PubMed, que es la base científica, y está muy promovido aquí por un grupo en Monterrey, pero la realidad es que no están sin tratamiento farmacológico y la otra tienen otras terapias. El neurofeedback lo que funciona es la terapia que se le da, pero no, la realidad es que sentado con terapia cognitivo-conductual funciona mejor con psicólogo que con el neurofeedback. Hay una nueva que sí ha demostrado un poquito más de eficacia, más o menos parecida, que es el aula, ¿no? Es una terapia con visor 3D y que los tienes sentados en el aula y les haces ejercicios como si estuvieran en el salón. Es parecida, no, es un poquito más barata y sí demuestra un poquito más de eficacia. Combina 3 en una sola, que es la terapia visual, que está, también aquí hay 2 personas que se dedican a hacer la terapia visual, está la terapia cognitiva y está la terapia conductual incluidas en el aula virtual. Yo nunca la compré porque no tengo tiempo de estarlas aplicando y no soy psicólogo. Yo quiero aprovechar para subrayar la importancia de la formación de los papás. Nosotros los maestros trabajamos al revés, sobre el efecto sobre los niños. Y a quien debemos educar es a los papás, y el tratamiento intermodal incluye a los papás. Para despedir, nada más un comentario más acerca del currículum oculto del doctor. Sí. Es muy simpático, los niños empatizan muy bien con él. Bueno, sí, eso es lo más importante, son los niños. Nunca te despiertes tratando de hacer daño y de repente no hago controles tan seguido por lo económico. Esto sale caro, o sea, tener un niño con un trastorno de conducta sale caro. ¿Por qué? Porque si empezamos con Ritalin o Tradea, está entre 350 y 450 pesos, pero si el niño necesita que le aumentes la dosis, ya no estamos en los 400, ya Tradea está entre 500 pesos, a veces tienen promociones, pero es el genérico Tradea. Y el Ritalin LA ya está entre 600 y 700 pesos, el de 20. Concert está en 800, el de 18. Y pues psicología cobra entre 200, 400, 600 pesos su terapia. Y tienen que ir a terapia de 1, 2 veces a la semana. Entonces sáquenle la cuenta por mes, sin incluirme a mí en la consulta. Entonces, de medicamento, pues póngale 600 pesos, más una terapia por semana con psicología, y la dejamos en 500, son 2,000 pesos, más los 500 del medicamento, son 2,500 pesos mensuales. Y normalmente en la desesperación los papás buscan colegio, y entonces más la colegiatura mensual del niño. Entonces ya no es la colegiatura de 3,000 a 5,000 pesos, más los 2,500 que llevamos de tratamiento, más la visita con el neurólogo a revisión. Pues es bien fácil que abandone el tratamiento también por la parte económica. Pero por eso también el chistecito de mis consultas es de 3, 4 meses, porque cuando ya están bien y están yendo a terapia, pues la realidad es que hay que irnos alargando nosotros en las visitas conmigo, no con psicología. ¿Por qué? Porque pues también yo soy bien rata, no salgo caro, pues no soy especialista, soy subespecialista. Entonces no es algo barato pues el tratamiento. Y estos casos son desesperantes en la escuela, son casos desesperantes en la casa, y son casos donde también el papá ya no encuentra la salida. O sea, aunque sea el más rudo y el que más quiera pelear con el niño, también llega a un punto donde es que ya no lo aguanto. Doctores que ya no lo aguantan. Pues sí, pero no vino hace 3 años, ¿no? Vino hasta hoy. Entonces no está funcionando, quedó en claro, entonces hay que dar tratamiento, sí, y ya aceptan. Y es bien padre porque ya cuando los ves adelante a los niños, pues realmente ves que están bien contentos, ellos ya se sintieron felices. Por ejemplo, hoy el Carlos Mejorada ganó el primer lugar de la escuela en literatura por su calaverita, ¿no? Hizo una calavera como de 20 estrofas,
donde mató a toda la escuela. Claro está, en la Calaverita por lo menos, ¿no? Donde Guillermo ganó un concurso de matemáticas y donde Grecia ganó el de, ¿cómo se llama? El de dictado, cuando pues quién iba a imaginar que una niña completamente inatenta iba a ganar uno de spelling. Entonces, ¿sí me explico? O sea, también ya está atenta la niña, que ya pudo copiar lo que le estaban diciendo, entonces ganó su concurso de dictado en la escuela. Y esas son las satisfacciones que ya te va dando. El problema de la consulta es la primera, que me tarda 1 hora. ¿Por qué me tarda 1 hora? Pues porque hay que convencer a los papás, hay que enseñarles que el metilfenidato no es malo, que la lisdexanfetamina no es mala, que la tamoxetina no es mala, que si le doy risperidona no es malo, y que se los puedo quitar, pero que tienen que hacer una participación entre todos, ¿no? Y esto es trabajo multidisciplinario, o sea, involucra a la escuela, a los papás, a psicología, neuropsicología a veces y a nosotros. Entonces, de todos contra el chiquillo, ¿no? Ahí sí, por el bien del niño, ¿sabe? Bueno, muy bien, listo. Le agradecemos por favor al doctor su tiempo. Pues yo me voy porque voy a